Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Artigas Kagan. Hoy vamos a hablar sobre el método de ordenamiento Bucket Sort. A mí en parte me tocó la definición y en qué consiste. Primero empezamos con la definición. Bucket Sort es un algoritmo de ordenamiento que funciona dividiendo los datos en varios grupos o cubetas. Cada bucket contiene elementos que permanecen o pertenecen a un cierto rango de valores. Después el algoritmo ordena todos los buckets por separado y finalmente une todos los buckets para obtener la lista ordenada. En otras palabras, en vez de ordenar todos los datos juntos, Bucket Sort los separa por rangos y ordena los grupos por partes. Esto permite que el algoritmo sea muy rápido cuando los datos están distribuidos de forma uniforme. Bueno, una vez explicado su definición, ahora voy a decir en qué consiste Bucket Sort. Bucket Sort consiste en realizar tres pasos principales. Uno sería dividir los datos en buckets. Después sería colocar cada elemento en su bucket correspondiente. Y por último sería ordenar cada bucket y unirlos. Bueno, ¿en qué consiste el primer paso, que sería dividir los datos en buckets? En este caso se crearían varios contenedores y cada contenedor representaría un intervalo de valores, como por ejemplo, si mis números irían del 0 al 100, podríamos crear 10 buckets. El primer bucket iría del 0 al 9, el segundo iría del 10 al 19 y el tercero sería del 20 al 29 y así se iría sucesivamente hasta llegar al último bucket, que sería del 90 al 100. Después iría el segundo paso, colocar cada elemento en su bucket correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que el algoritmo recorre la lista y va colocando cada número en la cubeta o bucket del rango al que pertenece. Un ejemplo sería el número 23. En este caso iría en el bucket del 20 al 29. Otro ejemplo sería el 87. Iría entonces en el bucket del 80 al 89. Después iría el último punto, que sería ordenar cada bucket y unirlo. ¿En qué consiste esto? Consiste en que cada bucket se ordena individualmente, o sea, generalmente usando otro algoritmo como insertion sort. Luego se juntan todos los buckets en orden desde el más pequeño hasta el más mayor. El resultado final sería la lista completamente ordenada de todos los buckets. Hola, mi nombre es Daniela Laimolucho y a continuación les diré las características principales de Bucket Sort, no basado en comparaciones. A diferencia de algoritmos como Bubble Sort o Quicksort, Bucket Sort no se basa principalmente en comparar elementos entre sí, sino en su distribución por valores. Eficiencia. Su complejidad temporal promedio y mejor es O n más k, donde n es el número de elementos y k es el número de cubetas. Esto puede ser muy rápido, acercándose a tiempo lineal. Complejidad espacial. Requiere memoria adicional significativa, espacio auxiliar, para almacenar las cubetas y sus contenidos, con una complejidad espacial de O n más k. Dependencia de la distribución. Asume que los datos de entrada están uniformemente distribuidos. Su rendimiento óptimo depende de esta suposición. Estabilidad. El algoritmo puede ser estable, mantiene el orden relativo de elementos iguales si el subalgoritmo usado para ordenar las cubetas individuales es estable. Hola, mi nombre es Briana Zaret Muñoz García y yo les presentaré las ventajas y desventajas de Bucket Sort. Una de sus ventajas son la alta velocidad. Si los datos están distribuidos uniformemente, es más rápido que los algoritmos de ordenamiento basados en comparaciones, como Quicksort o Merge Sort. También es paralelizable.
Las cubetas se pueden ordenar de forma independiente y simultánea, lo que lo hace adecuado para entornos de computación paralela. También es un concepto simple. El enfoque de dividir y conquistar es intuitivo y fácil de entender. Sus desventajas: dependencia de datos. El rendimiento se degrada significativamente si los datos no están distribuidos uniformemente, pudiendo caer en una complejidad cuadrática de un algoritmo, en el peor de los casos. También el uso de memoria. No es un algoritmo in place, requiere espacio adicional considerable para las estructuras de las cubetas. También el rango de valores conocido. Funciona mejor cuando se conoce el rango de los valores de entrada y son positivos o están dentro de un intervalo fijo. Por ejemplo, números flotantes entre 0 y 1. Gracias. Hola, mi nombre es Brianna Carelli Polito Kovacsing y yo les vengo a explicar de mi tema de funcionamiento y flujo de ejecución paso a paso. El algoritmo de Bunker-Shot sigue una serie de pasos definidos para ordenar un arreglo de entrada A con elementos y asumiendo que los valores están en rango conocido, por ejemplo, 0,1. Flujo de ejecución. Inicialización de cubetas crea que listas enlazadas o vectores vacíos que actuarán como cubetas. Dispersión o distribución. Itera a través de arreglos de entrada A para cada elemento. Se aplica de función de hash, por ejemplo, hash i1. Para determinar a qué cubeta pertenece, se inserta en esa cubeta. Ordenamiento local. Recorre cada cubeta individualmente, ordenando los elementos dentro de ella, utilizando el algoritmo de ordenamiento simple y eficiente como insert short. Recolección o concatenación. Recorre las cubetas en ordenamiento secuencial de la primera a la última y copia todos los elementos de las cubetas ordenadas de vuelta al arreglo original, a producir la salida final ordenada. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Victoria Iván Cagal Velasco y a mí me toca decir la sintaxis del método de ordenamiento de Book-XOR en C++. El algoritmo de Book-XOR no tiene una sintaxis predefinida en la biblioteca estándar de C++. Este algoritmo debe implementarse manualmente utilizando las estructuras de datos disponibles en C++, principalmente std vector. Para estructuras y componentes de la sintaxis en C++, la implementación típica en C++ usa las siguientes componentes sintácticas. 1. Contenedor principal. Es un vector para almacenar las cubetas. 2. Contenedores secundarios. Cada cubeta es a su vez otro vector o lista. 3. Función hash u operador matemático. Una línea de código que calcula el índice de la cubeta. 4. Algoritmo de ordenamiento auxiliar. La función estándar en C++ para ordenar los elementos dentro de cada cubeta. A continuación daré la explicación paso a paso para el ejemplo mostrado. Como paso 1 sería definir la biblioteca estándar de entrada y salida necesaria para funciones como print, que sería include stdio.h. Paso 2. Definir una constante llamada rango con el valor 100. Eso significa que el código está diseñado para ordenar enteros que estén en el rango de 0 a 99. Es crucial que todos los números en el arreglo que vas a ordenar estén dentro de este rango. Paso 3. Void ordenamiento cubeta simple entre paréntesis in arg 2 corchetes, in n. Define la función principal de ordenamiento por cubetas. In arg es el arreglo de enteros que se va a ordenar. In n es el número de elementos en el arreglo arg. Paso 4. In cubetas entre corchetes rango igual a entre llave 0. Crea un arreglo de enteros llamado cubetas de tamaño rango, que son 100 en este caso. Cada elemento de este arreglo representa una cubeta. La cubeta en el índice i se utiliza para contar cuántas veces aparece el número i en el arreglo original. Igual a entre llave 0 inicializa todos los elementos del arreglo cubetas a 0.
Esto es importante porque al principio no hemos visto ninguno de los números en el arreglo original. Paso 5. Contar ocurrencias. Un comentario que indica que el siguiente bucle se encargará de contar cuántas veces aparece cada número en el arreglo original. Paso 6. For entre paréntesis in i igual a 0, punto y coma i, n, punto y coma i más, y entre llaves, cubetas, corchete, ar, corchete i, corchete, más, punto y coma, llave. Este es el bucle principal para contar las ocurrencias de cada número. For, entre paréntesis, in, i, igual a 0, punto y coma, i, menor n, punto y coma, i, más, itera a través de cada elemento del arreglo original ar. Cubetas, entre corchete, ar, corchete, i, corchete, más, punto y coma. Esta es la parte clave para cada elemento ar entre corchetes i en el arreglo original. Ar entre corchetes i se utiliza como el índice para acceder al arreglo de cubetas. Por ejemplo, si ar entre corchetes i es 5, entonces accedemos a cubetas entre corchetes 5. Cubetas entre corchetes ar entre corchetes i más incrementa el valor de la cubeta correspondiente. Esto significa que hemos encontrado una ocurrencia más del número ar entre corchete i. Paso 7. Reconstruir un arreglo. Un comentario que indica que el siguiente bucle se encargará de reconstruir el arreglo original con los números ordenados. Paso 8. Índice igual a 0, punto y coma. Inicializa una variable llamada índice A0. Esta variable se utilizará para llevar un registro de la posición actual en el arreglo original AR mientras lo estamos reconstruyendo. Paso 9. For entre paréntesis int i igual a 0, punto y coma, i menor rango, punto y coma, i más, entre llaves, 3 puntos, itera a través de cada cubeta en el arreglo cubetas. For in i igual a 0, punto y coma, i menor rango, punto y coma, i más, itera desde la cubeta 0 hasta la cubeta 99. While entre paréntesis cubetas entre corchetes i menor a 0, mayor a 0, este bucle interno se ejecuta mientras haya elementos en la cubeta actual entre paréntesis cubetas entre corchetes i mayor a 0. Ar entre corchetes índice más igual a i punto y coma, agrega el valor i al arreglo original ar en la posición índice. Luego incrementa índice para apuntar en la siguiente posición disponible. Esto significa que estamos agregando el número i al arreglo ordenado. Cubetas entre corchete i. Decrementa el valor en la cubeta i. Esto significa que hemos procesado una ocurrencia del número i. Paso 10. In main entre paréntesis llave. La función main es el punto de entrada del programa. In ar corchete igual entre llaves 5, 2, 8, 1, 9, 2, 5. Crea un arreglo de ejemplo con algunos valores desordenados. In n igual a size of entre paréntesis ar size of entre paréntesis ar entre corchetes 0. Calcula el número de elementos en el arreglo ar. Ordenamiento cubeta simple ar, n. Llama a la función de ordenamiento por cubetas para ordenar el arreglo. Print arreglo ordenado. Imprime un mensaje en la consola. For in i igual a 0, punto y coma, in menor n, punto y coma, i más, entre llaves print, entre
paréntesis, comilla, signo de porcentaje, D, coma, AR, imprime los elementos del arreglo ordenado en la consola. Print, entre paréntesis, comilla, salto de línea N, imprime una nueva línea. Return 0, coma, indica que el programa se ejecutó correctamente. En resumen, el algoritmo funciona contando cuántas veces aparece cada número en el arreglo original y luego utilizando esa información para reconstruir el arreglo en orden ascendente. Es muy eficiente cuando el rango de los números es pequeño y conocido.